Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos, les saludo con mucho cariño en esta mañana y agradeciendo a Dios por la oportunidad que me ha dado y que me ha regalado a través de la vida. Y la dicha de poder compartir con cada uno de ustedes este hermoso mensaje que tiene como título La mujer samaritana. Les saludo en la paz de Dios. Paz a vosotros. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Siendo el lema Mi vida sin Cristo y Él gobernado mi corazón. Hoy, hermanos, hemos de reflexionar acerca de la vida de una mujer que representa nuestra realidad, que representa la realidad de muchas mujeres, pero también de muchos hombres. Y quiero iniciar, hermanos, con el texto bíblico, nuestro texto base, que dice de la siguiente manera: Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Qué hermosa expresión, queridos hermanos, cuando Jesús le dice a aquella mujer: Dame de beber. El objetivo, hermanos, de nuestra reflexión es comprometernos a tener un encuentro con Jesús, como lo hizo aquella mujer samaritana, y así palpar los efectos de ese encuentro que causó en la vida de esa mujer. El encuentro con Jesús fue tan impactante, tan emocionante, que hasta el día de hoy se interpreta como una lección, no solo en contra de la discriminación y a favor de la tolerancia, aceptación y amor por nuestros semejantes, sino que en la actualidad, hoy, hermanos, esta reflexión va más allá de revisar el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Y ahora sí, lo podemos aplicar para aquellos que están y que viven en discriminación, en intolerancia, en rechazo, en pecado y también en ese elitismo social que acontece en nuestros días. El reflexionar, Juan, desde el versículo 4 hasta el 42, de una manera profunda, nos hará sentir cómo Jesús nos trata con tanta dignidad y cómo se preocupa también por nuestra salvación. Por eso, también el texto nos hace entender cómo una mujer preocupada en lo material, Jesús le da la salvación. Aquella agua que la mujer había ido a buscar sale o regresa diferente, porque Jesús le ha dispuesto dar un agua que es para vida eterna. Por eso, hermanos, quisiera que analicemos por partes este encuentro con Jesús. Y para eso, hermanos, yo quisiera que viésemos tres cosas importantes. La primera, hermanos, tiene que ver con que Jesús toma la iniciativa. Dice el texto de Juan capítulo 4, antes de entrar a ese encuentro, podemos darnos cuenta que en el capítulo 3, y en especial el versículo 35 y 36, dice que Él es la palabra de vida. Él afirma que Él es el enviado de parte de Dios mismo, y entonces está afirmando Jesús que Él es la palabra de vida. Quien lo recibe la vida eterna.
Después, o a continuación, el evangelista Juan describe bellamente este relato de una mujer samaritana. Y quiero empezar desde el versículo 4 y 6. Dice que para ir a Jerusalén tenía, dice el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Verso 5. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y verso 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Si reflexionamos, hermanos, aquí hay varios puntos que es importante dar realce a la profundidad del texto. Al pasar por Samaria, no era una mera casualidad. Esto nos indica, hermanos, que Jesús tenía un plan. Él tiene siempre un plan. Antes de entrar en un territorio samaritano, era entrar, hermanos, en un territorio enemigo, donde aquel territorio era totalmente hostil para una persona judía. Por lo tanto, una mirada ligera al texto podemos entender de una manera interpretativa, tradicional, que nos dice que en aquellos tiempos lo que sucedía allí era algo fuera de lo común, porque los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones debido a varias circunstancias históricas. Los judíos no consideraban a los samaritanos como parte de su misma raza. Había cierto elitismo. En el versículo 9 de este capítulo, la mujer samaritana le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua? Había una enemistad, y era debido a que los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos. Lo interesante que describe Juan, hermanos, no solamente es esa disensión, ese apartamiento entre uno y otro, sino lo interesante, hermanos, que describe Juan, es que cuando Jesús pasa por Samaria, imagínense por un momento, llega con sus discípulos, Él les envía por comida, pero lo más importante, hermanos, dice que entonces, en el versículo 5, dice: entonces Él está solo. Él se sienta en el pozo de Jacob, y esto nos indica, hermanos, que Jesús, al pasar por allí, Él tiene un plan. Un plan, hermanos, que al mismo momento nos confronta, porque no solo se trata de saber que Dios tiene un plan, sino que Él necesita, hermanos, un apóstol, un enviado a hacer la misión en un pueblo para que predique el Evangelio. La pregunta es: ¿a quién enviaría? ¿A quién enviaríamos nosotros si llegamos a un pueblo desconocido, a un pueblo enemistado? ¿Qué características debe tener ese enviado? En este pasaje, hermanos, podemos ver que Dios tiene un plan. Y el plan, hermanos, es enviar a alguien con el Evangelio, con ese plan de salvación. Y Dios, hermanos, usará a esta mujer samaritana. Versículo 28 y 29 nos dice, hermanos, que Él, cuando está aquella mujer samaritana, tiene ese encuentro con Jesús, aquella mujer inmediatamente, hermanos, corre con los suyos. Dice el verso 28, entonces deja su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Como Jesús, hermanos, había visto en esta mujer aquella enviada para llevar la salvación, no solamente a ella, sino a todo su pueblo. Por lo tanto, hermanos, es importante mirar que Él no usa a una mujer súper preparada en teología,
o una experta en la palabra, una mujer congruente, sino a la persona más necesitada de su misericordia. Dios, hermanos, necesita en su plan, hermanos, de salvación, siempre necesita de una persona abierta a hacer su voluntad, porque esa persona está necesitada de su misericordia. ¿Qué es lo que Jesús vio en esa mujer? ¿O qué es lo que Él sabe de esa mujer? Porque déjeme decirle, el punto número 2, Él sabe lo que hay en ti. Después de que encuentra un pozo donde sentarse por el calor, dice el verso 6, en la parte final, y era la hora sexta, es decir, la hora más difícil del día. Estamos hablando a las 12 del día. Póngase a pensar, ¿en qué momento el sol pega de verdad en serio? ¿Cuál es la hora más complicada de calor en las zonas más calurosas y desérticas? Aquí Juan, hermanos, nos dice que es a la hora sexta, a las 12 del día. Ahora, surge otra pregunta. ¿Por qué esta mujer tenía que ir al pozo a traer agua con el que podía o tenía que vivir? ¿Usted se ha puesto a pensar qué tiempo puede vivir una persona sin agua? Según los médicos, una persona que no toma agua después de 11 días se muere. El agua, hermanos, es tan preciada por el ser humano que sin ella no vivimos. Y esta mujer sale a buscar agua, sale a buscar vida. El salir a buscar agua, hermanos, es porque ella no tiene sentido a su vida. Jesús sabe lo que está pasando por estos momentos y Él tiene un plan que te dice a ti y a mí, no te desesperes. Cuando Jesús, hermanos, se acerca a esta mujer y le dice, mujer, dame de beber. El pasaje, hermanos, fíjese muy bien, nos hace reflexionar. Primeramente, porque esa mujer saldría a llenar a esa hora su cántaro de agua. El verso 6, hermanos, en la parte final, nos hace pensar que era una hora donde todos estaban dentro de sus casas, excepto una mujer, que Juan no nos dice su nombre, solo nos indica que era una samaritana. Esa hora era la hora que no quería que nadie le viera. ¿Por qué? Ahondando más a fondo, ella no quería ser señalada por nadie. ¿Quién, hermanos, de mis hermanas que me está escuchando, de mis hermanos que me está escuchando, le gusta ser señalado por los demás? ¿A quién le gusta ser rechazado o que hablen mal de uno a sus espaldas? Porque esta mujer, nos indica el texto, que no era de buena fama. En el versículo 18, hermanos, Jesús le dice, ¿dónde está tu marido? Ella había tenido fracasos, situaciones en su vida que para los demás era mal vista y hasta el día de hoy también sigue siendo mal visto. Mire el versículo 16, nos dice que Jesús le pregunta por su esposo, a lo que ella contesta, no tengo esposo. Y en el versículo 17 Jesús le dice, bien has dicho, has tenido más de 5 y el que tienes, y ninguno es tu esposo. Si usted suma 5 más 1 nos da 6. El 6 significa teológicamente imperfección, que es lo que está hablando de esta mujer en su vida. Está hablando de su imperfección de su vida. Era una mujer pecadora, así como la gente sabía, y la gente por eso le juzgaba, y ya la miraba tan mal, y en esa situación donde se encontraba con Jesús, es ahí donde tiene
un propósito, Jesús, pasar por ese lugar. Y lo mejor es que allí donde Jesús está sentado en ese pozo, le dice a la mujer, dame de beber. Esto nos da el seguimiento profundo del encuentro de Jesús con esta mujer samaritana, que es un poema de salvación, porque en medio de lo que ella está viviendo, de aquella imperfección, de aquel rechazo, de aquel sinsentido, Jesús muestra su amor por el rechazado, por el señalado, por el pecador. Y esto muestra la pedagogía del amor. Este es el principio del amor. Un amor que no se fija, un amor que es locura, que para los demás no es merecedor. Y no es porque uno se sienta superior o autosuficiente, sino porque Dios, por su gracia, le es posible amar a quien menos le es o se siente amado. Así que mi hermana, mi hermano, ¿alguna vez te has sentido en algún momento rechazado, señalado e inclusive, como lo hemos visto a través de estos temas, sin poder sentirte perdonado por todos los pecados que has hecho? Esta mujer samaritana nos recuerda que la salvación, la misericordia está en Dios. Dios siempre ha visto en el ser humano lo más bello, lo más hermoso. Y de eso se trata el Evangelio de Dios, hermanos. El Evangelio, que Dios ve al ser humano, ve en el ser humano lo que otro ser humano no puede ver. Dios, mis queridos hermanos, y sobre todo mis queridas hermanas, te dice, dame de beber. Es decir, te dice, para que ya no vivas más a escondidas, rechazada, señalada o en pecado. Ven a mí. Jesús les está diciendo y nos está diciendo, tú eres mi máxima creación. Y Él sabe, hermanos, y Él ha sido capaz de bajar de lo eterno para darse a nosotros, para tener vida eterna. Él tiene un plan, y ese plan es darte de esa fuente del amor, la fuente del agua que nunca termina. Mire, para explicarlo mejor, lo que hizo Jesús con esa mujer fue mirar su grandeza que había en ella, no sus pequeñeces, es decir, su pecado, ni lo que los demás le condenaban. Jesús vio en ella lo más bello. Vio, hermanos, lo que hizo Dios cuando la formó con esa gran delicadeza, con esa gran sensibilidad en su creación. Mientras los demás la rechazaban, Jesús no la rechazó. Y esto es magnífico, hermanos. Es magnífico porque es el poema de la salvación. Hoy te dice a ti, mujer y varón, que Dios no te rechaza. Podrá rechazarte tu familia, podrá rechazarte tus hijos, podrá rechazarte tu esposo o esposa, tus amigos, tus amigas. El mismo mundo puede rechazarte, pero Dios no lo hace, porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del amor. Jesús no te rechaza porque Él no mira tus errores, no mira tus imperfecciones e inclusive tus pecados, sino el motivo para salvarte. Y esa es la grandeza de lo que el mundo rechaza a los demás. Jesús, hermanos, y Dios busca lo que hay en ti, lo que significas para Él. Por eso Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí, porque Él busca en ti y Él sabe lo que significas para Él. Así que una obra valiosa tarda su tiempo en crear y además tiene algo que los demás no ven. Y hoy Jesús te ve
como los demás no lo hacen, y eso te hace digno de su amor. El punto final de la reflexión de esta mujer es que Dios se encontró con esta mujer, con esa belleza, esa mujer imperfecta, esa mujer pecadora, esa mujer señalada, rechazada. Dios en su encuentro le devuelve la vida. Escuche esta hermosa expresión que Jesús le dice a la samaritana. Verso 13. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Habla, hermanos, de esa búsqueda de sentido, de esa búsqueda de aceptación, de esa búsqueda de que el otro te ame de acuerdo a sus condiciones. Pero el versículo 14, fíjese lo que dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él pozo de agua que salte para vida eterna. Para nuestro Señor Jesús, no se trata de que resuelvas lo urgente, lo temporal, las cosas a medias, en medio te valoren, en medio te entiendan, en medio te amen. Jesús te invita a hacer un compromiso de aceptarlo en tu ser. Aquella mujer que batalla por un hombre, Jesús te llama a que llenes ese vacío con tu entrega total a Él. A ti, mujer que eres casada, Jesús te invita a que Él sea tu esposo, es decir, tu prioridad en tu vida. Y de la misma forma, varón, que tú puedas aceptarlo en tu corazón y entregarte sin reservas. ¿Qué respondió aquella mujer cuando escuchó que Jesús era la fuente del agua viva? La mujer, dice el verso 15, la mujer samaritana le dice al Señor: Señor, dame de esa agua para no tener sed jamás. La mujer samaritana encontró la vida porque se encontró con el agua viva, con nuestro Señor, con su amor sanador, con su amor restaurador, con su amor integrador, con su amor salvador, que lo aconteció, que lo que había acontecido, lo que sigue, hermanos, es inmediatamente ella deja su cántaro de agua, es decir, hermanos, deja su imperfección para que el Señor le restaure y para que por medio de esa fuente viva todos los días ya no sería necesario ir a ese pozo, sino que con él todos los días iba a llenar esa vida para poder vivir, porque se dio cuenta que solo eso era poco insuficiente para su vida. El abandonar su cántaro, aquella mujer había entendido que era limitado, que era temporal, que era poco, que era insuficiente para su vida. Porque ella había encontrado la fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Y que ahora ya no necesita más que esa fuente para vivir. La pregunta es: ¿dejarás tu cántaro para tomar esa fuente viva y no tener sed jamás? Querido hermano, querida hermana, esa es la oferta del Señor a tu vida. Seamos como la samaritana. Estemos dispuestos a valorar lo que Dios ve en nosotros y bebamos de la fuente viva para no tener sed jamás. Que Dios te bendiga.